¿Esperas reparación por la ofensa o simplemente perdonas y olvidas? Conversamos sobre el perdón y la reparación entre amigos. Gracias por acompañarnos entre amigos, esta conversación semanal sobre la fe cristiana y su interacción con el mundo contemporáneo que tenemos Guillermo Serrano, Elsa Mazón y tu amigo Gerson García. Hoy conversamos sobre la restitución como condición al perdón. Es decir, ¿es necesario restituir la ofensa y compensar por el daño ocasionado para que el perdón sea verdaderamente efectivo? Pero antes queremos invitarte a que te suscribas al podcast que acompaña este programa y que encontrarás en tu plataforma de podcast favorita. En nuestro podcast podrás encontrar enlaces a los artículos y materiales que mencionamos como base a nuestra conversación. Además, también tendremos una conversación mucho más extensa sobre nuestro tema de hoy. Hoy consideramos la idea del perdón y la restitución. ¿Debemos restituir nuestras ofensas para ser verdaderamente perdonados? ¿Existe el perdón sin la restitución? Motiva esta conversación la reciente visita del Papa Francisco a Canadá, donde pidió perdón por asesinatos, violaciones y abusos cometidos contra los niños de pueblos indígenas en escuelas católicas. Entre 1881 y 1996, miles de niños de los pueblos originarios eran separados de sus familias y llevados a la fuerza a escuelas religiosas como parte de la llamada asimilación cultural. Desde distintos sectores sociales y religiosos ha habido reacciones a esta visita y a esta petición de perdón, y una de ellas, interesantemente, fue la tuya, Guillermo, al publicar un artículo en la prensa centroamericana sobre este acto de contrición público del Papa Francisco. Hay un segundo artículo que yo necesitaría escribir pronto y tiene que ver con hechos ocurridos acá, en los Estados Unidos, donde la Iglesia Cristiana Reformada tuvo también estos escuelas, estos orfanatos o escuelas internas en Nuevo México, en donde en las llamadas reservaciones indígenas, desde hace más de un siglo, esta denominación comenzó con estas escuelas y modernamente se ha descubierto algo similar a lo de Canadá. También hubo abuso, también hubo quitarle los hijos a las familias para reeducarlos, para de alguna manera formarlos en el patrón de acuerdo a lo que se creía en ese instante. Otras reacciones, aparte de la tuya, Guillermo, nos llegaron también desde Christianity Today, esta revista norteamericana donde Isabel Ong considera la recuperación de idiomas y la contextualización de la teología como formas esenciales de que esas primeras naciones de Canadá puedan reconciliar la fe cristiana con su cultura, ¿verdad? Y es un tema que parece todavía muy candente, que nadie quiere tocar ni siquiera con un dedo, ¿no? El miedo, yo creo, está en la reparación. Es decir, ya lo mencionaste, Gerson, al comienzo, acerca de un perdón y también de reparación. Pero en realidad es un tema candente y es un tema en el que la gente no se quiere meter. Retomando también el punto de vista teológico del cual mencionaba Gerson al inicio de nuestra conversación, ¿verdad? Donde si tenemos que ejecutar alguna acción restauradora para demostrar que estamos realmente, sinceramente pidiendo perdón y lo estamos obteniendo, yo creo que la respuesta desde ese punto de vista teológico sería negativa, porque el cambio que sucede en el arrepentimiento, en el pedir perdón, sucede en el corazón, sucede en ese cambio que existe intrínseco, que existe desde un punto de vista espiritual. Pero el resultado, digamos, de ese perdón sincero, de ese perdón genuino, reconociendo nuestra falta, reconociendo nuestro pecado ante la persona, el grupo de personas a quienes hemos ofendido, a quienes hemos ultrajado, tiene entonces acciones materiales, ¿no? Se demuestra de cierta manera muchísimas veces que se ha efectuado ese perdón a nivel espiritual cuando nosotros actuamos de manera diferente. Y no solamente actuando de manera diferente en el presente, pero reconociendo la falta que se ha hecho en el pasado y muchas veces sí restaurándolo, haciendo algo por reparar el daño que se ha hecho. Pero esta idea de la restitución como
requisito esencial para el perdón yo no la veo demasiado reflejada en las Escrituras. Creo que hay una salvedad cuando se llega a la ofensa al prójimo, que de pronto sí plantea la posibilidad de restitución. Creo que la única instancia en el Nuevo Testamento donde alguien invoca la posibilidad de restitución es la de una persona transformada que se siente endeudada con el prójimo al que ha robado. Y es Zaqueo. El recolector de impuestos. El recolector de impuestos, que dice, le voy a dar la mitad de los bienes, se los voy a dar a los pobres, Sí, dice Zaqueo así es. en el Evangelio. Y si he robado, voy a reponer. Pero este no es un requisito impuesto por el Evangelio, es un resultado de la conciencia. Sí, del cambio de corazón. Así es. Ujú. Porque obviamente Dios no espera reparación alguna por nuestras faltas, ¿verdad? No, no la espera porque, como lo ha dicho Gerson, el perdón es algo tremendamente grande que viene a la vida de la persona. Y excepto esa, qué sé yo, instancia en que se le pide a una persona, bueno, vete y no peques más, yo creo que es una acepción, ¿verdad?, para todas las personas realmente que se refleja en el cambio de vida. El problema que tenemos los seres humanos, sin embargo, es que nos olvidamos de algunas cosas como las que están enseñadas en la oración del Padre Nuestro, que parece ser una oración universal y que todo el mundo la conoce y la recita, o la recitamos todos los domingos, ¿no? Y en donde se dice en forma específica, ¿verdad? Perdónanos nuestras deudas, perdónanos nuestras faltas, nuestros pecados, así como nosotros también perdonamos a los que nos han agraviado, a los que nos han hecho mal. Es decir, allí hay una condición muy interesante para recibir esta gracia del perdón. Es decir, hay una actitud de la persona en que también debe tener gracia hacia los demás. Y esta parte es la que yo veo que falta en nuestra sociedad y en nuestra comunidad, porque resulta también que hay una necesidad de acercamiento a las personas, de ver sus condiciones, su situación, para que nosotros podamos actuar como personas y como institución. Pero fíjate, Guillermo, que incluso antes de hablar de la restitución, ¿no debería más bien ese perdón empezar a resultar en el cese del agravio? Ese es el punto. Y que antes que produzca algún tipo de reparación debería crear una conciencia ética que inmediatamente parara el agravio. Pero no estamos viendo eso necesariamente. No, no lo estamos viendo por aquello de la dureza del corazón humano que se adapta y que de alguna manera se acomoda a las circunstancias que todos vivimos. Otra cosa que me llama a mí la atención es que, ¿por qué en estas situaciones, verdad, de gran escala, ¿no? Como nos encontramos a ciertos líderes de gran prominencia religiosos pidiendo perdón por las injusticias que se han hecho, ¿verdad? En sus iglesias, que se han hecho hacia pueblos como estas primeras naciones, ¿verdad? En el norte del Canadá. Pero se están dando estos discursos, ¿verdad? Donde se solicita el perdón, donde se reconoce la injusticia, una vez que los medios de comunicación, los medios masivos han sacado a la luz esos hallazgos de injusticia. ¿Por qué no vemos a líderes que se adelantan a que alguna atrocidad sea hecha pública y entonces realmente pidan perdón? Parece ser como el niño, ¿no? Que les dicen los papás al niño, no vayas a comer dulce, no vayas a comer dulce, aquí está el jarrón de los dulces y aquí está cerrado y no quiero que comas dulces. Y regresas a la casa y resulta que el jarrón ya no tiene dulces y el niño está pegajoso, ¿verdad? Y es entonces cuando el niño pide perdón, pero antes de no lo hacen. Entonces, esa es otra cosa que a mí me llama la atención, porque hasta que se han sido descubiertas las atrocidades, las injusticias, es entonces cuando en ocasiones, no siempre, estas instituciones, estos líderes, es cuando se muestran arrepentidos, ¿no? Pues déjenme preguntarles, quizás concluyendo nuestra conversación, acerca de la reparación que a mi modo de ver y creo que a la luz del Evangelio parece la más necesaria por la ofensa más grave. Y es el hecho de que esta presencia de el cristianismo, sea en su forma católica,
en algunos lugares de Canadá, de América Latina, de África, o en su forma protestante en África, en América del Norte, para estas primeras naciones, para estos pueblos indígenas. ¿Cómo reparamos el hecho de que muchos de estos pueblos victimizados ahora odien la persona, la imagen, el nombre de Cristo? Esa es una pregunta muy difícil porque en el tiempo de Cristo, cuando Él vivió, cuando Él anduvo sobre esta tierra, cuando Él comenzó a tener seguidores, los que nosotros identificamos como discípulos, Él no tuvo a toda la sociedad contemporánea con Él. Había enemigos, había adversarios, había gente que lo trataban de loco, había gente que le trataban de apartarse de Él, porque realmente no era una persona grata a los ojos o a los oídos de las personas. Por lo tanto, la idea de Jesucristo como una persona que todo el mundo recibe con los brazos abiertos no es bíblica ni es cierta. Por lo tanto, hoy día también la idea religiosa digamos que entraña el cristianismo, porque en el fondo el cristianismo es una religión, no siempre va a ser bien recibida por las personas. Las personas siempre tienen esa duda, ¿qué es lo que me quieren sacar? ¿Qué es lo que quieren lograr de mí cuando nos acercamos a ellos en una actitud pacífica, serena, tratando de ser buena gente con algunas personas? Por lo tanto, tenemos que estar dispuestos a soportar de alguna manera, ya sea la adversidad o ya sea el hecho de que la gente desconfíe. Va a ser a través de nuestra actitud, de nuestra conducta, que a lo mejor la gente va a llegar a cambiar su manera de vernos, porque realmente somos personas, como lo dice un texto en el libro de los Hechos, que nos hemos ganado el favor del pueblo por nuestra conducta, porque somos personas que lo que decimos tratamos de cumplirlo hasta donde esto es posible humanamente. Sí, yo creo que tienes razón, Guillermo. Creo que esta figura de Jesús manchada, ¿no?, por las obras de los hombres que vinieron en su nombre a conquistar, a derrocar, a ultrajar propiedades, personas, riquezas que no les pertenecían, obviamente que mancha el nombre de Jesús y que impide que el evangelio transforme como tal, ¿no? Entonces, yo creo que poco a poco, con la ayuda misma del Espíritu Santo, con la perseverancia de demostrar amor, de demostrar arrepentimiento genuino, de abrazar entrañablemente a estas personas que han sido víctimas de injusticias, ¿verdad?, por grupos religiosos, podemos irlos ganando a nombre de Jesús y por la obra del Espíritu Santo. No hay de otra. Creo que tenemos que, de cierta manera, quitarnos la máscara del orgullo, quitarnos esa máscara de aquí no pasó nada, quitarnos la máscara de yo no fui, fueron mis ancestros, yo no he hecho nada, y humildemente acercarnos y entablar esa amistad y darle tiempo al tiempo, ¿verdad? Para que vean realmente que el deseo de hablar con ellos, de establecer una relación es sincero, y darles tiempo para que ellos entonces puedan aceptar, ¿verdad?, ese diálogo, esa amistad que se les está brindando hoy en día. Pues queremos invitarte a que explores más de este tema suscribiéndote a nuestro podcast que encontrarás en tu plataforma de podcast favorita. Nuestro podcast complementa este programa con mayor detalle sobre este perdón y reparación y también una conversación extendida del por qué nos parece importante considerar nuestro tema de hoy desde la perspectiva de la fe cristiana. Agradecemos el trabajo de realización de nuestros equipos de producción en Estados Unidos, Brasil y México. También nuestra gratitud para Elsa y Guillermo por el tiempo para conversar que nos han dedicado. Y a nombre de todos ellos, tu amigo Gerson García, agradeciendo tu compañía. Confío volverte a ver en otra ocasión para conversar de nuestra fe cristiana y nuestro mundo contemporáneo entre amigos. Una producción conjunta de Ministerio Reforma y Radio Movie.